Si estuvieras comprando un coche en 1899, habrías tenido 3 opciones para escoger. Podrías comprar un coche de vapor. Impulsados por una caldera a vapor, estos podrían ir tan lejos como quisieras, siempre y cuando cargaras agua extra para reabastecer el coche y no te importara esperar 30 minutos a que el motor se calentara. O también podrías comprar un coche de gasolina. Pero los motores de combustión interna de estos modelos requerían manipular una peligrosa manivela para arrancarlo y emitían fuertes ruidos y gases malolientes al conducir. Por lo que tu mejor opción sería la tercera, un vehículo eléctrico de batería. Estos coches arrancaban rápidamente, eran limpios y silenciosos en su marcha y si vivías en algún lugar con acceso a la electricidad, eran fáciles de recargar durante la noche. Si esto te parece una decisión fácil, no estás solo. Hacia finales del siglo XIX, casi el 40% de los coches en Estados Unidos eran eléctricos. En las primeras ciudades con electricidad, los coches eléctricos de batería eran una alternativa mucho mejor a sus competidores ocasionalmente explosivos. Pero los vehículos eléctricos tenían un gran problema: las baterías. Las primeras baterías eran muy costosas e ineficientes. Muchos inventores, entre ellos Thomas Edison, intentaron crear baterías que almacenaran más electricidad. Otros incluso construyeron estaciones en áreas urbanas para intercambiar baterías muertas por nuevas. Pero estas medidas fueron insuficientes para poder recorrer grandes distancias. Y a casi el doble del precio de un coche de gasolina, muchos no podían hacerse de estos artículos de lujo. Al mismo tiempo, los hallazgos de petróleo disminuyeron el precio de la gasolina y nuevos avances hicieron más atractivos los motores de combustión interna. El arranque eléctrico removió el uso de las manivelas, los silenciadores redujeron el ruido y las monturas de goma del motor la vibración. En 1908, Ford lanzó el modelo T, un barato coche de gasolina de gran calidad que captó la atención de todos. En 1915, el número de coches eléctricos en las calles se desplomó. Durante los siguientes 55 años, los motores de combustión reinaron. Aparte de algunos vehículos de uso especial, los coches eléctricos prácticamente desaparecieron. Sin embargo, en los años 70 todo empezó a cambiar. La escasez de reservas de petróleo renovó el interés en la energía alternativa. Además, estudios en los años 80 que asociaban los coches con el smog en ciudades como Los Ángeles motivó a gobiernos y organizaciones medioambientales a reconsiderar los vehículos eléctricos. Para ese entonces, las compañías de autos ya habían invertido durante décadas en motores de combustión interna sin destinar recursos a solucionar el problema de las baterías. Pero otros sectores habían estado desarrollando baterías muy eficientes para iniciar una nueva era de dispositivos electrónicos portables. En los 90s, las baterías densas en energía de níquel metalhidruro ya estaban en el mercado, seguidas por las baterías de ion de litio. Paralelas a las leyes regulatorias en California para reducir el smog, estas innovaciones provocaron una pequeña ola de nuevos vehículos eléctricos, incluidos los coches híbridos. Los híbridos no son coches eléctricos. Sus baterías de níquel metalhidruro se usan solo para optimizar la eficiencia de los motores de combustión. Pero en 2008, Tesla Motors fue más allá, atrayendo la atención de consumidores, fabricantes de coches y reguladores con su Roadster impulsado por una batería de ion de litio. Este vehículo meramente eléctrico podía recorrer más de 320 kilómetros con una sola carga, casi el doble del récord anterior. Desde entonces, los vehículos eléctricos han mejorado mucho en costo, rendimiento, eficiencia y disponibilidad. Aceleran mucho más rápido que los coches deportivos de gasolina y aunque algunos modelos aún son bastante costosos, son más económicos a largo plazo. Mientras los gobiernos del mundo buscan desacelerar el cambio climático, se espera que el vehículo eléctrico reemplace por completo al de combustión interna. En 2020, el 75% de los coches vendidos en Noruega fueron eléctricos. Y políticas como el mandato de vehículos de cero emisión en California y los agresivos estándares de emisiones de CO2 en Europa han disminuido dramáticamente la inversión mundial en vehículos de gasolina. Pronto, los coches eléctricos retomarán las carreteras, dejando a los de gasolina en el recuerdo.
¿Quieres saber más sobre las apasionantes medidas que los científicos, responsables políticos y personas como tú están tomando para garantizar el futuro de nuestro planeta? Visita ed.ted.com/Earth School para alimentar tu curiosidad y tu esperanza.